Bueno, vamos entonces a iniciar. Muy buenas tardes. Deseamos darle la más cordial bienvenida a un nuevo foro BPG, en esta oportunidad de manera virtual, el cual versará sobre la situación de la quema y venteo de gas natural en Venezuela. Para ello, contaremos con la participación del ingeniero Rubén Pérez, quien compartirá un estudio realizado por la firma Gas Energy Latinoamérica sobre este importante tema, en el cual, además de describir la situación específica de Venezuela, nos mostrará un resumen del análisis comparativo de experiencias en varios países que han abordado situaciones similares de manera exitosa. Una vez culminada la presentación de Rubén, contaremos con los comentarios del ingeniero Pedro Castillo, quien compartirá sus impresiones sobre el potencial aprovechamiento del gas arrojado quemado para su reutilización en la actividad de producción petrolera. ¿Y esto para qué? Bueno, para tener una idea sobre las opciones de aprovechamiento de este gas arrojado quemado para usos en el mercado interno, es decir, usos para el sector industrial y para el sector doméstico. Culminada la intervención del ingeniero Castillo, Tito Bonadona compartirá con la audiencia información preliminar de la BPG sobre la dimensión financiera asociada a la actividad de recuperación de capacidad de compresión y tratamiento de gas arrojado quemado. En esencia, estaremos hablando de inversiones y costos estimados de recuperación en dólares por millón de BTU. Para cerrar este ciclo introductorio sobre este tema, gas arrojado, quema, venteo, el doctor Miguel Rivero, presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, compartirá sus comentarios sobre el marco legal e institucional que rige esta materia en Venezuela y sus impresiones sobre el desarrollo de soluciones a través de desarrollo de proyectos de infraestructura. Lo importante en la jornada de hoy es compartir y explicar la situación de una manera lo más integral posible para orientar en la definición de soluciones que permitan corregir esta situación dentro de la brevedad posible. La dinámica de este foro será la siguiente. Una vez culminada la presentación de Rubén y los comentarios de Pedro Castillo y Miguel Rivero, abriremos el ciclo de preguntas y comentarios realmente, comenzando con las preguntas que sean formuladas a través del chat y específicamente a través de la aplicación Preguntas y Respuestas que aparecen en esta versión de Zoom. Una vez planteadas, manejadas las preguntas formuladas por escrito, procederemos a abrir un espacio de comentarios, debates por parte de todos los ustedes. Para pedir el derecho de palabra, por favor, utilizar la opción de levantamiento de la mano, pues, que ofrece la herramienta Zoom. Bien, ya entrando en materia, permítanme introducir al muy buen amigo Rubén Pérez. Rubén es ingeniero químico graduado en la Universidad Rafael Urdaneta, posee una maestría en Ingeniería de Gas Natural de la Universidad del Zulia, una especialización en Gerencia del Negocio del Gas Natural de la Universidad Simón Bolívar. Con una experiencia profesional de más de 23 años en la industria de los hidrocarburos y petroquímica, se ha desempeñado como ingeniero de aseguramiento de calidad en empresas del Grupo Polar. Posteriormente, en Pequiven, donde desarrolló una importante carrera, se desempeñó como ingeniero de procesos en plantas de extracción de líquidos del gas natural, supervisor de ingeniería de procesos para plantas de gas y fertilizantes, gerente de petroquímica para proyectos de nuevas oportunidades de gas y, finalmente, gerente corporativo de aseguramiento de materias primas. Fue director representante de Pequiven en la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas en el periodo 2012-2018. En la actualidad, se desempeña como consultor senior en las áreas de gas natural y petroquímica y adicionalmente participa como profesor invitado del Programa Internacional de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos que dicta el IES. Bueno, Rubén, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Miguel. Gracias a la BPG. Vamos a iniciar este webinar la tarde de hoy, que es vamos a tocar un tema muy importante a nivel país y a nivel global. Este fue un trabajo que fue auspiciado por la Embajada Británica en Venezuela en la búsqueda, o como un aporte para la búsqueda de soluciones al tema de la quema en el país, ¿no? Yo voy a detener el video y voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. La agenda que tenemos brevemente la tienen en pantalla.
consiste en una introducción. Vamos a pasearnos por los conceptos de lo que es venteo y quema de gas, porque son conceptos que tienden a confundirse. ¿Okay? Vamos a ver, como el título de la presentación lo indica, cómo se encuentra Venezuela en el contexto mundial de la quema del gas natural. Vamos a revisar las zonas del país causantes de este problema. Igualmente vamos a hablar de lo que es las pérdidas y venteo de gas en el occidente del país, el impacto tanto ambiental como económico y de negocios que tiene esta condición que está viviendo Venezuela desde hace varios años. Como indicó Tito, revisaremos experiencias exitosas de algunos países en mitigación de quema de gas natural y compartiremos una serie de mejores prácticas que se han aplicado en estos países que han sido exitosos en materia de mitigación de la quema de gas natural. El tema de la quema es un tema que ha generado una preocupación global de organismos multilaterales. Las Naciones Unidas ha indicado en las últimas conferencias de cambio climático, su propio secretario general ha indicado que se ha hecho muy poco por atender el problema del cambio climático. De hecho, hay islas, ustedes saben, en el Pacífico Sur, que han perdido costas por el incremento del nivel de las aguas. Estas islas son las principales afectadas y son o están colocadas a la cabeza de los movimientos y de las organizaciones intergubernamentales que luchan contra este fenómeno. En esta tarde, como ustedes saben, vamos a hablar en materia de gas natural, que es un energético muy valioso en la actualidad y en el futuro, tanto como energético en sí, como elemento de transición hacia energías más verdes. Entrando a los conceptos, es importante que definamos qué es la quema rutinaria de gas. ¿Okay? La quema rutinaria de gas, y es en lo que se va a enfocar esta exposición de la tarde de hoy, se presenta en algunas operaciones de producción de hidrocarburos por ausencia de suficientes instalaciones para poder manejar el gas natural. Incluye la quema de gas proveniente de separadores, quema de gas que excedan la capacidad instalada en el sitio, capacidad de manejo, la quema de gas proveniente de plantas de procesamiento. No incluye la quema por motivos de seguridad. Esto es importante porque existen flares o mechurrios en instalaciones industriales como la petroquímica, como mejoradores, etcétera, etcétera, que son elementos de seguridad para esas instalaciones, y la quema que ocurre allí no es considerada como quema rutinaria de gas natural. La quema no rutinaria es comúnmente una quema que es intermitente y de corta duración, y puede darse incluso bajo planificaciones y ser esporádica. Por ejemplo, estos son mantenimientos de determinados equipos, fallas temporales, problemas operacionales temporales, entre otros. Con respecto al venteo del gas natural, pues es toda descarga tecnológica que sea intencional de corrientes de gas natural y productos derivados a la atmósfera, incluidas las descargas de emergencia. Recordemos que aquí no hay combustión de gas natural. En la siguiente lámina, bueno, vamos a entrar a cómo se encuentra Venezuela en el contexto mundial de la quema del gas natural. Venezuela, lastimosamente, viene creciendo en el ranking mundial de países que más queman gas natural de forma rutinaria. Para el 2017, Venezuela ocupaba el 7º lugar del ranking mundial. En el 2018 ya subió un puesto,
se encuentra en el sexto lugar. Y para culminando el 2019, es muy posible que ya por los niveles de quema que tenemos registrados, Venezuela pase a ocupar entre los 3 o los primeros 4 países en materia de quema de gas natural. En la siguiente lámina, en la presente lámina, podemos observar a 2019 cuál es la situación de diversos países productores de petróleo, entre los que se encuentra Venezuela. La quema de gas es como ustedes saben, es un tema tabú. La data oficial es difícil de ubicar, pero hay muchos organismos internacionales que la recogen de alguna u otra forma. Hay muchos países que son transparentes en su información y es información pública. En esta gráfica podemos observar que existen países como, por ejemplo, Nigeria, Azerbaiyán, Canadá, Reino Unido, Noruega, que han establecido desde hace muchos años programas para la mitigación de quema del gas natural. ¿Okay? Los canadienses y los noruegos son realmente los que llevan la batuta en esta materia, ¿no? Podemos observar cómo Venezuela, que es la línea amarilla, durante los últimos 10 años, y específicamente desde el 2017 para acá, ha incrementado de manera casi exponencial la cantidad de gas que se quema en el país. Por ejemplo, podemos ver igualmente Estados Unidos en los últimos 2 años, por el boom de su explotación del shale oil, el shale gas, bueno, ha enviado una gran cantidad de gas natural hacia la quema. Hay graves preocupaciones en Estados Unidos por esta situación, sobre todo estos 2 últimos años. Venezuela, como pueden ver, estamos incluso por encima de Estados Unidos y Rusia, que son unos grandes productores de gas natural. Aproximadamente Venezuela culminó el año 2019 en 2.700 millones de pies cúbicos diarios en quema de gas natural. Vamos a ver en las siguientes láminas unos indicadores que se utilizan a nivel mundial para verificar cómo cada uno de estos países maneja el gas natural. ¿Okay? Por ejemplo, en esta lámina podemos observar el factor de utilización. Observamos países como Noruega, incluso Estados Unidos y Canadá, que tienen unos factores de utilización del gas natural muy cercanos al 100%. Están incluso por encima de, en varios casos, 97, 98%, muy cercanos al 100%. Lastimosamente, Venezuela viene cayendo desde el 2010 con este indicador. ¿Okay? Tenemos a 2010, que es Venezuela es la columna amarilla, un factor de utilización del gas del 90%. A 2019 este factor ha caído a casi el 40%. En la misma gráfica pueden observar otros países que, al contrario de Venezuela, han incrementado el uso del gas natural. Por ejemplo, el caso de Angola, que es la última columna a la derecha. Fíjense cómo ha incrementado el factor de utilización del gas natural. El siguiente indicador de desempeño es denominado intensidad de la quema del gas. Indica cuántos pies cúbicos de gas natural se queman por cada barril de crudo producido. Algo importante de todos estos países es que todos son productores de crudo y tienen grandes cantidades de gas asociado producido y manejado. Lastimosamente, yo tuve que agregar una lámina adicional a esta. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, aquí se maneja, en esta gráfica podemos observar 2010, 2017. Yo tuve que agregar una lámina adicional porque
lo que fue el año 2018 y 2019, Venezuela incrementó de manera muy drástica este indicador. Como ustedes saben, la producción de crudo se vino abajo, pero la quema de gas subió en una cantidad bastante exorbitante. El siguiente, perdón. Vamos a verificar entonces que el norte de Monagas es el área del país más agresiva en materia de quema de gas natural. Ustedes pueden verificar en una foto remitida o tomada satelitalmente por la NASA cómo el norte de Monagas se ubica dentro de un círculo rojo. Eso no es Maturín ni es una ciudad grande. Esa es la quema de gas natural que se concentra en esta región. Aproximadamente el 60% del gas quemado en Venezuela se quema en el norte de Monagas. Aquí pueden ver en esta lámina el comportamiento histórico de nuestro país y específicamente el norte de Monagas en materia de quema de gas natural. El 2020 es un estimado que realizamos, ¿okay?, con datos del primer trimestre del año 2020. ¿Okay? Terminamos bastante mal el año 2019 en esta materia. Aproximadamente, en promedio, el año 2019 se quemaron 1.970 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Esto es equivalente, para que ustedes tengan un punto de vista, para hacer una comparación, muy cercano a la producción de gas de Colombia, que son aproximadamente 2.000 millones de pies cúbicos. ¿Okay? Y es equivalente, es muy cercano a la producción de gas de la empresa BP en Trinidad y Tobago durante el 2019. Incluso es exactamente la misma cantidad que Trinidad y Tobago a su industria del gas natural licuado en el año 2019. El impacto ambiental de esta quema en el norte de Monagas, ¿okay?, ustedes lo pueden observar en esta lámina. Para el año 2019 estamos por encima de las 40 millones de toneladas métricas de CO2 emitido a la atmósfera solo por quema de gas natural en el norte de Monagas. Estos cálculos se realizaron usando la metodología del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, con factores ajustados al gas de la región, ¿okay?, y fueron verificados por varios métodos y por varios expertos. ¿Okay? Este número tan grande a ustedes les puede llamar la atención, así como nos llamó a nosotros. Son 40 millones de toneladas métricas que en el 2019 se emitieron a la atmósfera solo por quema de gas natural en el norte de Monagas. Entrando al tema del venteo y las pérdidas de gas en el lago de Maracaibo, que es otra condición de contaminación ambiental grave que tenemos asociada a la industria petrolera. Tenemos que decir que es un problema de muy vieja data, que allí se está venteando un gas que es de muy alta calidad, y que alrededor de esa producción del gas del lago de Maracaibo crecieron muchos negocios, por ejemplo el negocio petroquímico, el negocio de la producción de líquidos del gas natural. Recordemos que antiguamente el lago de Maracaibo, la producción de gas del lago de Maracaibo suplía a todo el occidente del país de gas combustible, inclusive al mismo complejo de refinador Paraguaná. Este es un problema bastante grave que amerita la voluntad política y operacional para solventarlo.
ya que el 90% de las fugas se encuentran en líneas de alta presión del sistema de gas lift instalado en el lago de Maracaibo. En las siguientes láminas podemos ver cómo ha venido la producción petrolera y gasífera del lago de Maracaibo. ¿Okay? Y podemos indicar con toda responsabilidad que parte de esta caída de producción de crudo es por la cantidad de fugas que existen en el lago de Maracaibo. ¿Okay? La siguiente lámina ustedes pueden ver el porcentaje de la producción de gas de formación arrojado a la atmósfera. Es decir, por ejemplo, para el año 2018, aproximadamente el 80% del gas de formación que produjo PDVSA-IP en el lago de Maracaibo se venteaba a la atmósfera, se perdía la atmósfera por fugas de gas natural. Antes de continuar, quería indicarles que el impacto ambiental de estas fugas, por lo menos para el año 2019, las pérdidas de gas en el lago de Maracaibo se ubicaban aproximadamente 130 millones de pies cúbicos estándar día, 130 millones de pies cúbicos estándar día, cuyo impacto ambiental es equivalente casi a la cantidad de CO2 emitido por quema de gas en el norte de Monagas. Aproximadamente esos 130 millones de pies cúbicos diarios que se pierden a la atmósfera por fugas en el lago de Maracaibo son equivalentes a 37 millones de toneladas métricas de CO2. ¿Okay? Habíamos hablado que por quema en el norte de Monagas se emitían cerca de 42 millones de toneladas anuales de CO2. En el caso del lago de Maracaibo, como el metano es 27 veces más contaminante que el CO2 emitido por la quema de gas, podemos indicar que su impacto en el ambiente es de aproximadamente 37 millones de toneladas de CO2. Es equivalente a esa cantidad. Desde el punto de vista operacional y de negocio, bueno, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, la disminución de la producción petrolera en el lago de Maracaibo. Lo comentamos ahorita, lo vimos en la gráfica. Está muy asociado esa cantidad de pérdidas de gas natural a la caída de producción. Igualmente en los yacimientos del norte de Monagas, los cuales están operando por debajo de su presión de mantenimiento, y por eso vemos esa cantidad de gas que está evolucionando a la superficie, es inmanejable y es llevado a quema. La indisponibilidad de equipos para recomprimir ese gas y la necesidad de desviar gas del norte de Monagas al mercado interno ha ocasionado esta situación de quema en esa región. Por otro lado, bueno, estas situaciones de quema y venteo de gas en el país ha ocasionado la disminución y pérdida de la producción de líquido del gas natural. Disculpen, hay un micrófono abierto. ¿Ok? La disminución, hablamos de la disminución y pérdida de la producción de líquidos del gas natural. En el oriente del país, el gas que evoluciona a la superficie ha perdido su GPM. Se ha reducido, esta variable en las corrientes de gas se ha reducido entre 40 y 50% con respecto a la riqueza del gas que se amerita en las plantas de extracción de líquidos instaladas en la zona. En el occidente del país, bueno, esta producción de líquidos del gas natural se perdió por completo desde el año 2012 aproximadamente. Esto ha meritado que PDVSA importe propano para destinarlo tanto al mercado interno como a PQV. Como comentamos,
esta situación igualmente ha generado el incremento de requerimientos de gas a terceros para cubrir el déficit. En este caso me refiero a PDVSA Occidente. PDVSA Occidente se convirtió en un consumidor adicional de gas natural y ha tenido que recurrir a terceros para mantener sus operaciones. ¿Cuáles terceros? ¿Cuáles productores? Bueno, PDVSA Occidente en la actualidad no aporta al sistema de Occidente, como les mencioné anteriormente. PDVSA en el pasado suplía gas inclusive al complejo refinador Paraguaná. Hoy en día es necesario que, por ejemplo, el oriente del país le supla gas natural a través del ISCO y el gasoducto Uleamoay, Carbón 4, que es el productor costa afuera que tiene Venezuela de gas no asociado, el proyecto Nuevas Oportunidades de Gas, que fue una iniciativa para Pequibén. Todo el gas que se produjo, que era destinado a Pequibén, se lo consumió PDVSA y se lo sigue consumiendo PDVSA para mantener sus operaciones. Igualmente impactados por motivo de estas pérdidas de gas que tenemos por quema y venteo. Por ejemplo, está el complejo petroquímico El Tablazo, en el occidente de Venezuela. Todo lo que es su cadena de producción de olefines y plásticos está fuera de servicio por falta de gas rico producido en el lago de Maracaibo, e igualmente por falta de propano. Tenemos igualmente afectaciones en materia de producción de fertilizantes y amoníaco por baja carga de materia prima, que es gas natural. Seguidamente vamos a conversar de dos experiencias exitosas. ¿Okay? Antes de entrar en más detalle, tenemos dos experiencias exitosas que queremos mostrar esta tarde, que es la experiencia de Noruega. Noruega es referente mundial en materia de disminución de quema del gas natural. Noruega tiene una producción petrolera que para 2019 alcanzó un poco más de 1 millón de barriles diarios, ¿okay? Pero tiene una producción gasífera que duplica un poco más a nuestra producción. Sin embargo, tiene una quema de gas natural de aproximadamente 30 millones de pies cúbicos diarios, comparados con nosotros que tenemos para 2019 casi 2.000 millones de pies cúbicos diarios. Noruega tiene una quema inferior a 30 millones de pies cúbicos diarios, y ustedes pueden ver los indicadores que mostramos anteriormente, ¿no? Una intensidad de quema que está cerca de 25 pies cúbicos por barril de crudo producido, y un factor de utilización que en los últimos años se encuentra cercano al 97%. Se encuentra un poco por arriba del 97%. Y Noruega, ¿cómo ha logrado controlar esta situación Noruega? Bueno, desde la década de los 70, de los años 70, prohibió totalmente la quema rutinaria de gas para evitar el desperdicio de este recurso. Ellos, a medida que pasó el tiempo y descubrieron el efecto de la quema sobre el calentamiento global, bueno, reforzaron todas sus medidas hacia los productores, establecieron muchísimos controles, establecieron igualmente incentivos y multas, y ha logrado controlar esta situación. Otro caso interesante es Azerbaiyán. Azerbaiyán es una antigua república soviética que se independizó en los años 90. ¿Okay? Y tiene una empresa petrolera gubernamental que se llama SOCAR. ¿Okay? SOCAR desde los años 90 ha venido trabajando en materia de disminución de la quema de gas natural y en convertirse en una de las primeras empresas petroleras estatales a nivel mundial. Y bueno, en ese camino estableció políticas ambientales que tienden a la disminución de sus impactos hacia el ambiente.
ustedes pueden ver en las gráficas que se presentan, los niveles de producción petrolera y los niveles bajos de quema de gas natural que presenta Azerbaiyán. Azerbaiyán logró o ha logrado esta condición básicamente buscando apoyo en las principales empresas mundiales de productoras petroleras, llámense BP, Shell, las grandes empresas productoras. Buscó apoyo con el Banco Mundial y el Fondo para la Disminución de la Quema de Gas a nivel global, y se han embarcado en diversos proyectos tendientes a la disminución de la quema del gas natural. Como vieron en las gráficas anteriores, va por muy buen camino. En la siguiente lámina podemos observar, bueno, un resumen de los diversos países que fueron analizados en el trabajo que hicimos en conjunto con la Embajada Británica. Ustedes pueden ver, aquí hay países, como indiqué, todos productores de petróleo, pero cada uno con sus particularidades, ¿ok? Por ejemplo, como ya indicamos, el caso de Noruega y Canadá son países que están a la cabeza de la disminución y mitigación de la quema de gas natural por distintos mecanismos, a través de marcos regulatorios, a través de la aplicación de incentivos y sanciones fuertes. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el rol de las instituciones del Estado es fundamental, porque ellos utilizan una premisa que es clave para el manejo de todos los recursos hidrocarburíferos del reino. Y esta premisa es que a lo largo de la vida útil del campo a explotar, el valor del gas producido será mayor que el costo de llevarlo al mercado. ¿Ok? El Estado tiene esta premisa, y por encima de esta premisa ningún operador pasa. ¿Ok? Igualmente, el libre mercado energético, el acceso indiscriminado a la infraestructura de manejo de gas, entre otras especificidades. Azerbaiyán, ya conversamos de Azerbaiyán, hoy tiene un gran apoyo internacional para disminuir la quema de gas natural. Estableció un marco legal y regulatorio, un mercado libre en materia de energéticos, y como indiqué, SOCAR, que es la empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán, estableció una política ambiental consona con las políticas de disminución de quema del gas natural que impulsa el Banco Mundial. Por ejemplo, en el mismo orden de idea, bueno, tenemos a Angola, México y Nigeria. Estos tres países tienen en común que han buscado la contribución internacional para minimizar la quema de gas. Cuando hablo de contribución inicial, hablo de que países como Noruega, Canadá y Reino Unido están abiertos completamente a apoyar a a cualquier país del mundo para trabajar en la mitigación de la quema de gas. Bueno, haciendo un resumen de las mejores prácticas, porque ya el tiempo apremia para darle paso a nuestros siguientes panelistas, podemos observar, bueno, que en nuestro estudio, el análisis de todos los países que fueron involucrados en el mismo, se recogen estas prácticas que permiten de una forma efectiva mitigar
lo que es la quema y venteo de gas. Por ejemplo, las concesiones, permisos y licencias deben poseer normas claras. Concesiones, permisos y licencias en materia de crudo deben poseer normas claras, exhaustivas y inequívocas en el tratamiento del gas asociado, producido y manejado. Como es importante la combinación de incentivos y sanciones. ¿Okay? Ha sido más efectiva una combinación de estos dos aspectos que simplemente procedimientos sancionatorios. Condiciones de mercado, lógicamente. Los productores deben tener el derecho de monetizar el gas producido, incluyendo la exportación del mismo. Tener acceso abierto a la infraestructura, incluidas redes eléctricas. Los precios de la energía deben ser competitivos y basados en el mercado. De esta forma, lograr incentivar a los productores al manejo del gas susceptible a quema. Seguidamente, bueno, la constitución de una institución reguladora autónoma. Eso es sumamente importante y lo vimos en todos los países donde enfocamos nuestro estudio. Debe ser una institución dedicada al tema del gas natural y con personal capacitado, con una postura independiente, alejada de las influencias de los operadores y políticos. Una institución que tenga claridad de roles y objetivos, que sea copartícipe de los planes gubernamentales y, muy importante, esto que voy a indicar, que sea transparente, ¿okay? Que los datos sean públicos, que todo el mundo tenga acceso a saber qué es lo que está pasando, qué planes existen y hacia dónde va el determinado país en materia, por ejemplo, de gas natural, en materia de quema de gas natural. Por otro lado, bueno, otra de las mejores prácticas que hemos observado es que la regulación en materia de quema y venteo debe ser clara. Debe existir un monitoreo y cumplimiento efectivo de la misma. Por otro lado, el desarrollo de los programas y políticas de reducción de quema debe mantenerse con un enfoque cooperativo, es decir, todos los involucrados en materia de hidrocarburos, en este caso gas natural, deben colaborar entre sí, no debe haber ningún tipo ningún tipo de celo por que un operador de un área participe en discusiones de políticas, por ejemplo, en creación de programas. ¿Okay? La idea es que que las políticas de reducción de quema que se desarrollen vayan hacia adelante, no se encuentren con tiempos que sean proyectos irrealizables, en tiempos que son irreales, con uso de técnicas que no son las adecuadas. ¿Okay? En un ambiente colaborativo, ¿okay? Esto no debería suceder. Por último, los nuevos desarrollos petroleros y gasíferos deben incluir una provisión para la utilización de la totalidad del gas producido. ¿Okay? Esto es importante. Abordaje de la problemática. ¿Cómo abordar este problema a nivel Venezuela? Nosotros hemos visto, recorriendo el país y a través de los años de experiencia que tenemos, que ya a esta altura del problema se deben plantear la construcción y reactivación de sistemas de recolección y compresión de gas de baja presión, por ejemplo, en el caso del Norte Monagas. El sistema de segregación de gas natural es importante porque, igualmente en el Norte Monagas, porque estamos observando que se quema gas con elevada riqueza junto con gas más pobre, digámoslo de esa forma. Va a ser necesario la ampliación, el mantenimiento, la sustitución o el alquiler de plantas compresoras de gas para el mantenimiento de presión de los yacimientos del Norte Monagas o de los sistemas de gas lift
en el lago de Maracaibo. Va a ser importante la construcción e instalación de plantas modulares de extracción de líquidos del gas natural. Esto debido al cambio de las características del gas que ya está en superficie. ¿Okay? Con esto pudiéramos estar resolviendo varios problemas al mismo tiempo. Mitigamos la quema de gas, generamos líquidos del gas natural para ser fraccionados, por ejemplo, en JOSE o en las plantas fraccionadoras del occidente del país, y colocamos gas metano en especificación en las tuberías, en los sistemas de transporte del país. En el lago de Maracaibo, bueno, hay una oportunidad importante. Los planes de hace pocos años incluían la sustitución de tuberías con fugas que equivalen aproximadamente a 1.500 y 2.000 entre 1.500 y 2.000 kilómetros de tubería. La construcción de nuevos gasoductos y sustitución de redes de gas natural para las ciudades. Ese es otro punto que hay que atacar, porque en las ciudades también hay fugas, hay muchas fugas de gas. Yo estoy en Maracaibo y la cantidad de fugas a nivel de las ciudades es muy importante. Hubo una oportunidad hace pocos años de construir una planta de tuberías flexibles. Esto para el caso por ejemplo, el lago de Maracaibo, sustituir esas tuberías que están en el lecho del lago y que tienen todos los años del mundo instaladas ahí y están llenas de fugas, por tuberías flexibles, que ya ha sido una tecnología probada, y que existía hasta hace pocos años un proyecto para construir esa planta aquí en Venezuela. Existe la materia prima, tanto plásticos como el componente metálico que llevan esas tuberías. Existe en el país, se debería impulsar esa oportunidad. Con todo esto, bueno, lograríamos la reactivación de una industria petroquímica, por ejemplo, en Occidente, que está muy golpeada, y se motoriza la economía de la región. Finalmente, culminando, bueno, todos estos tipos de proyectos de recuperación de quema y venteo de gas son proyectos bastante costosos. Existen los mecanismos, ¿ok? Dado que es un proyecto, es una problemática ambiental, las Naciones Unidas y distintos organismos multilaterales han creado los mecanismos de financiamiento de este tipo de proyectos. Aquí, por ejemplo, muestro tres grupos de organismos que pudieran prestar el financiamiento para ejecutar este tipo de proyectos que son intensivos en capital. Finalmente, el abordaje de un problema complejo como la quema de gas amerita la participación de todos los entes interesados en una sinergia multidisciplinaria. Aquí el Estado venezolano, el sector privado, las universidades, las asociaciones como la BPG, tienen algo que aportar, ¿ok? Y en un problema que es global y que nos está colocando en la cabeza de uno de los peores rankings a nivel mundial, como es el de la quema de gas natural. ¿Okay? Es un trabajo entre todos, es un trabajo legal, es un trabajo operacional, es un trabajo político. Y existen, como indiqué, países como Gran Bretaña, Noruega y Canadá que están dispuestos, no solo países, inclusive organismos multilaterales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, que están dispuestos a contribuir en la solución de este tipo de problemas en cualquier lugar del mundo, en este caso, Venezuela. Bueno, es todo lo que quería indicarles por acá. Creo que me tomé 10 minutos de más. Seguimos adelante. Excelente, Rubén. Muy buena presentación. Agradecidos por la participación. A continuación, vamos a invitar al ingeniero Pedro Castillo.
El ingeniero Pedro Castillo es ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad de Missouri en los Estados Unidos. Posee más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y su principal área de conocimiento se focaliza en el área de operaciones de producción. Pedro es miembro del directorio de la Sociedad Venezolana de Petróleo y también es presidente de la empresa Total Combustion S.A. Quisimos invitar a Pedro para escuchar sus comentarios con el fin de conocer sus impresiones, sus opiniones sobre la potencial utilización de este gas quemado arrojado para reutilización en la producción de petróleo. Pedro, bienvenido. Yo voy a subir tus láminas, ¿te parece? Cuando ustedes me invitaron a participar en este evento, yo quise identificar algunos antecedentes que influyeran en este caso de la quema y el venteo de gas. Las medidas que se tomaron en el 2007 afectaron definitivamente las operaciones tanto en Oriente como en Occidente, porque se intervinieron las empresas que manejaban las plantas compresoras de gas. En la producción, cimiento que se inyectaba gas, como en lo de gas listo. ¿Dónde se hizo sentir con más fuerza estas medidas? En el norte de Monagas, donde en los principales campos se inyectaban más de 2 millones de pies cúbicos por día. En la época y esta inyección de 2 millones de pies cúbicos lograba más de 1 millón de barriles de producción de petróleo. Entonces, esta caída brusca en la de pozos una acción gas petróleo que incidió en la pérdida de energía del yacimiento. Y esto indudablemente, como los yacimientos del norte de Monagas son tan complejos y requieren producir por encima de la presión de rocío, permitió que ocurriera la condensación retrógrada y la floculación. Entonces, esto pues amerita que en el momento que se hagan estos estudios de yacimiento, habrá que meterle el ojo a con mucha rigurosidad para determinar qué hacer con estos yacimientos. Entonces, en el interín, la recomendación más fuerte para que cese un gran volumen en la quema y venteo de gas es definitivamente cerrar algunos pozos. Que la mayor quema y venteo de gas ocurre en el norte de Monagas. Las estimaciones que yo tengo es que de 2.000 millones de pies cúbicos que se inyectaban, hoy por hoy se están inyectando en el orden de los 20 millones aproximadamente, con una producción menor a los 200.000 barriles y con unas relaciones gas-petróleo entre 8.500 y 9.000 pies cúbicos por barril. Entonces, como hay una quema que está por encima o cercana a los 2 millones en el norte de Monagas, ¿qué hacer para remediar esto? Hacer los estudios de yacimiento y los diagnósticos de las plantas compresoras va a tomar su tiempo. ¿Qué medidas tomar para atacar la problemática de la quema en este momento en el norte de Monagas? Hay algunas sugerencias que se proponen aquí. Por ejemplo, mientras se hacen los estudios y mientras no sé cuánto va a tomar, porque los estudios de yacimiento requieren su tiempo, un buen porcentaje de este gas que se quema se puede invitar al capital privado, conocedor de estos procesos de gas y con algunas modalidades de negocio, dándole un precio real al gas, montar algunos proyectos de recolección, de compresión y de transferencia y darle un uso inmediato a este gas que se está quemando. Como bien lo dijo Rubén,
el arrojar este gas a la atmósfera genera una cantidad de toneladas de CO2 que se van a la atmósfera, y esto hay que remediarlo de alguna manera. O sea, estos son algunas preguntas que yo me hago en voz alta de cómo el sistema de compresión, bueno, habrá que hacer unos diagnósticos, pero diagnósticos simultáneos, yacimientos, plantas compresoras, porque yo no sé si la factibilidad de volver a inyectar, por ejemplo, al Furrial, no sabemos si está floculado ese yacimiento y si vale la pena o no entrar. Esas son tareas que los grupos de yacimiento van a tener que hacer. Pero lo importante es atacar el tema de la quema de gas actualmente. Y estas empresas que se puedan invitar con conocimiento del tema de compresión, de distribución y transferencia, pueden ser una salida inmediata a esto. Pero volviendo a repetir lo que dije, dándole un precio real al gas para que sean factibles estos proyectos. Ok, una de las cosas que es importante observar es que ahorita, como hay déficit de transmisión de gas al mercado interno, en particular a las plantas como Jose, donde hace falta la obtención de GLP, a Jose se puede transferir mucho gas del que se pueda recolectar allí. Y también mucho del gas que se comprima se puede enviar a los pozos de gas lift. Ya el tema de inyección de gas a los yacimientos, como le mencioné, tiene que ser producto de estos diagnósticos de yacimiento. Pero esas tareas que yo veo como inmediatas, de cubrir parte del mercado interno y cubrir la producción de pozos de gas lift, se puede hacer por este medio, invitando al sector privado. Bueno, reitero lo que dije, hay que darle un precio real al gas para hacer factible estos proyectos. Definitivamente. Si se quiere que el negocio del gas tenga una factibilidad y que vengan empresas conocedoras de la materia a meterse en este negocio, para hacer rentables los proyectos, deben tener un precio adecuado. ¿Cuál será? Eso será un tema de discusión, pero esa decisión habrá que tomarla. Bien, ¿qué se va a lograr al recuperar estos yacimientos que no están inyectándose los volúmenes debidos de gas? Se va a incrementar la producción de petróleo y la producción de gas. Esto es importante. Se va a rescatar una buena porción del mercado interno, léase doméstico, sector industrial y la petroquímica, y mirando en el futuro las empresas de Guayana. La decisión del incremento del precio del gas va a ser fundamental ser viable estos proyectos. Entonces, y la invitación del sector privado con conocimiento en la materia para incorporarse en nuevos proyectos, no solamente en proyectos puede ser en una planta de gas lift o la misma inyección a los yacimientos, pero visualizar qué otras oportunidades para incorporarse en la industrialización, en la construcción de nuevos gasoductos, etcétera, procesamiento de gas. Hay muchas áreas de interés donde yo veo que el capital privado puede ser determinante. Pero en resumen, si nosotros atacamos el tema de la quema actualmente, mientras se hacen los estudios de yacimiento, etcétera, etcétera, sería un avance importante para cesar la quema de gas, en particular en el área del norte de Monagas. Obviamente, el tema del lago de Maracaibo también tiene que ser un tema de discusión profunda, porque además de que la planta compresora está en mal estado, allá hay déficit de gas. Hay que buscar fórmulas, ahí está el ICO, si hay producción suficiente en Oriente se pueda transmitir para allá, pero eso también tiene que ser objeto de estudio y de análisis profundo. Entonces, estas ideas que pinté muy rápidamente, y disculpen el feedback que se produce, ojalá que sean temas de profundizarlo, discutirlo, y que hayan temas de mesas de trabajo para ahondar en esto, ya con un grupo multidisciplinario
que puedan analizar esto en profundidad. Entonces, con esto doy por terminada mi intervención, que eran estos apuntes que había tomado, para dar algunas ideas sobre las inquietudes desde el punto de vista de producción. Gracias por su atención. Excelente, Pedro. Gracias por la participación y por la paciencia dada la situación tecnológica. Para continuar con la agenda, y dado que se está tocando la dimensión financiera de precios, a la hora de definir precios hay que conversar sobre costos y costos de oportunidad para viabilizar dichos proyectos. A continuación vamos a compartir con ustedes un breve análisis que todavía no lo hemos concluido, pero lo estamos desarrollando para entender la variable financiera de esta actividad de recuperación de gas, tratamiento y compresión. Para ello, bueno, vamos a mostrar la siguiente información que se fundamenta en la información disponible, particularmente en el informe de gestión de PDVSA 2013-2014 sobre el inventario de la capacidad instalada de compresión en todo el país, particularmente en el oriente del país, y de los proyectos que de alguna manera estaban anunciados para compresión, para tratamiento y recuperación de gas. En esencia, para el 2013-2014, 77 plantas, 316 unidades en el oriente del país, aproximadamente más de 650.000 HP. Para entender entonces los requerimientos, en este borrador preliminar hicimos un análisis de dos dimensiones. ¿Qué tenemos? ¿Qué se tiene? ¿Qué se requiere? En lo que se tiene dentro de este parque de compresión que existe en el país, activos de PDVSA, se está analizando, estamos evaluando la recuperación de capacidad instalada no disponible y la estamos dividiendo en dos niveles. Un primer nivel que tiene que ver con recuperación de capacidad no disponible por razones de mantenimiento, indisponibilidad mecánica de equipos de compresión y mantenimiento correctivo de facilidades auxiliares. Agrupando varios escenarios que manejamos antes de la cuarentena, se está hablando de agrupar aproximadamente 250, 350, 400 millones de estándares cúbicos bajo esta condición que requieren en el orden de los 25, 35 millones de dólares. Fundamentalmente, mantenimiento. Lo otro es ya un análisis sobre rehabilitación integral de plantas, en donde las necesidades de capital para recuperación de auxiliares y mantenimiento mayor son un poco más exigentes. Estamos hablando de grupos entre 50 a 150 millones de estándares cúbicos y estamos hablando de unos 20 60 millones de dólares por facilidad. Adicionalmente, y revisando la cartera de proyectos de nuevas facilidades para recuperación, tratamiento de gas natural, recuperación de líquido de gas natural, hay un conjunto de proyectos que están en el orden de los 800 millones de estándares cúbicos, 750 millones de dólares por facilidad promedio, un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones de relación de compresión de las facilidades. Recordemos que este es un negocio no tanto de volumen, sino de potencia. Mientras la relación de compresión es mayor, la capacidad en HP aumenta la inversión y por lo tanto el costo asociado por millón de BTU. Y aquí entonces lo que hicimos fue revisar la cartera de proyectos visualizados. A grosso modo, estamos viendo una cartera, unos requerimientos en el orden de los 2.500 millones de dólares, en el orden de los 190 millones de dólares año. Visto de esa manera, y dada la situación actual del país de PDVSA, luce abrumador manejar estos números. Pero el punto aquí, en línea con lo que comentaba Pedro y lo que hemos estado discutiendo con otros actores del sector, la clave es trabajar el tema apoyándonos en el sector privado y entonces distribuyendo la actividad, diversificando la gestión a través del sector privado. Si cambiamos el esquema de CAPEX-OPEX por un esquema de desarrollo de soluciones remuneradas por producción, entonces podríamos pintar lo siguiente. Y estos son estimados nuestros muy gruesos. En el caso de capital de trabajo, 30 millones de dólares más o menos para levantar 300 millones disponibles, pero parados por un tema de mantenimiento, repuestos, etc.
Eso sería fundamentalmente gestión propia PDVSA, financiamiento capital de trabajo, 36 meses. Bajo un esquema de financiamiento 36 meses, el costo, el valor correspondiente de repago de ese aporte financiero está entre 0,1 y 0,15 dólares el millón de BTU. Cuando ya vemos el tema de la rehabilitación de plantas, en donde el aporte de capital es un poco más complicado, se podría empezar en modelos de contratación en donde hay un operador privado que entra, recupera, invierte en los mantenimientos mayores, en los reemplazos, etcétera, y recupera inversión y CAPEX a través de producción asociada. Viendo estos modelos con contratos entre 5 y 10 años, el peso de ese millón de estándares cúbicos recuperados está en el orden del 0.2, 0.6 dólares el millón de BTU. 0.6 dólares el millón de BTU cuando las instalaciones están un poco más complicadas y los tiempos de repago son más bajos. Y finalmente tenemos las nuevas facilidades de recuperación, tratamiento, etcétera, en donde perfectamente se podrían utilizar figuras tipo BOTs a 20 años, en donde dependiendo de la complejidad del proyecto, podríamos estar hablando entre 0.8 y 1.5 dólares el millón de BTU. Entonces, en todos estos análisis de costos, no estamos tomando en cuenta la valorización de los líquidos del gas natural, en donde es una variable muy importante en el caso de las nuevas facilidades de recuperación y tratamiento, en donde el componente de recuperación del líquido del gas natural tiende a ser el 30-35% del valor del proyecto. En resumen, a la hora de hablar de cuánto estamos hablando, cuánto cuesta esto, bueno, los estimados que estamos manejando son los siguientes. En los números que ustedes han visto, dada la información de inversión, etcétera, que hemos recogido, e indicadores internacionales disponibles, bueno, estamos manejando fundamentalmente montos de CAPEX y OPEX para facilidades de compresión y tratamiento básico del gas. No le estamos asignando valor al gas recuperado porque en la práctica es cero, porque lo estamos arrojando quemando. No estamos incluyendo regalías y otras cargas impositivas. Y no estamos incluyendo costo de transporte e interconexión en a las redes de gasoductos, lo cual en el caso del norte de Monaga no es tan crítico porque hay una red, hay una capacidad instalada. Aquí lo que hemos es perdido capacidad de manejo y compresión. Y por último, y no nada despreciable, en aquellos casos en donde hayan corrientes más pequeñas, de baja presión, complicadas para recuperarla y conectarlas a la red, siempre habrá la opción de generar en sitio y conectar con el sistema interconectado. Sobre este particular, en el 2004-2005 se trabajó el campo Barrancas en el occidente del país, utilizando la ley de hidrocarburos gaseosos y utilizando la ley de servicio eléctrico. En ese momento se monetizó la producción temprana de Barrancas con un contrato de venta de energía eléctrica a PDVSA para reforzar la cola de sistema del sistema eléctrico en el estado portugués. En esta dirección, solamente compartir con ustedes que contando con una capacidad de 10 millones de estándares cúbicos, poder calorífico 950, 980 BTU por estándar cúbico, podemos generar 50 megavatios utilizando motocompresores de 6 centavos de dólar el kilovatio hora, inclusive si lo hacemos por esa vía. Al final, más menos, que es lo que nosotros consideramos importante aquí, más menos recuperar esto vía estructuración de proyectos a través del sector privado. Estamos hablando entre 0,15 y 1,50 dólares el millón de BTU, y en el caso de los proyectos más costosos que tiran hacia 1,50, perdón, no incluye la valorización de los líquidos del gas natural que se pueden recuperar, lo cual mejora las economías porque pueden tener un impacto de más del 30%. Bien, si esos son los costos, ¿cuáles son los costos de oportunidad? Bueno, para cerrar esta parte y ya pasarle el testigo a Miguel, las referencias tenemos fundamentalmente 4. La primera, venezolana, tomando en consideración la resolución de M332 de enero de 2004, la segunda revisión, no la tercera, se apuntaba a un precio en Hub Banaco en el 2007 de 0,90 y Maracay 1,25, que ajustado por inflación norteamericana
Al día de hoy estamos hablando de 1.16 y 1.62. Ese es un número. Como ven, si tomamos esta referencia, la mayoría de los proyectos pudiesen ser rentabilizados. Claro, hay que incorporar el tema de cargas fiscales y regalías, pero en términos generales podrían inclusive monetizarse con esta referencia. Pero quizás la más importante es la referencia de mercados Henry Hub, $3 el millón de BTU. Y también, no menos importante, la referencia de mercado de en cuánto se valoriza el gas natural en países de la región, Colombia, Panamá, República Dominicana, etc. Países en donde ya están manejando gas natural licuado, regasificado, en donde el costo de oportunidad está en $6.5 el millón de BTU. Y por último, no menos importante, la referencia de generación eléctrica ciclo combinado, utilizando gas natural licuado regasificado en la región, en donde en las últimas subastas estamos hablando de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. En términos generales, pareciera que, como bien indicó Pedro, como bien indicó Rubén, en la medida que valoricemos las corrientes de gas de una manera más adecuada según condiciones de mercado, va a ser mucho más probable, mucho más factible financiar estos proyectos y de esta manera bajar la carga abrumadora que sería el valor presente de 2.000, 3.000 millones de dólares de inversión. En resumen, cuando hablamos de desarrollo y de costos de oportunidad, bueno, la ventana de oportunidad la podemos discutir, más o menos, podría estar en el orden de 2.5, $3 el millón de BTU. Con esos números, los proyectos en la mayoría de los casos que hemos revisado son viables. Y ya para cerrar las reflexiones de la dimensión financiera, es importante el tema de los incentivos financieros para mover los capitales para desarrollar. Bueno, arrancamos con la primera. Pareciera que no hay discusión sobre la prioridad de atender la situación del gas arrojado quemado por razones ambientales y de negocio. Ahora bien, si bien es cierto las exigencias de capital son altas bajo la modalidad de esfuerzo propio, valor presente de una vez, caramba, luce perfectamente viable la recuperación y desarrollo de la actividad a través del sector privado. Cuando comparamos costos preliminares, gruesos, estimados de recuperación versus costos de oportunidad reales de mercado, también luce viable la estructuración financiera de modelos de contratación para el desarrollo de operación de proyectos a través, una vez más, del sector privado nacional e internacional. En esta dirección, y una vez más, clave diferenciar las bases de las economías de los proyectos. Bueno, si vamos a utilizar gas para recuperación secundaria, perfecto. Lo paga entonces ese gas la producción de barril adicional de petróleo. El excedente, gas para el mercado interno, lo paga el mercado interno, en donde, afortunadamente, dada la tipología de nuestro mercado, más del 90% va destinado al sector industrial. En cuanto a la definición de precio del gas natural para el mercado interno, una vez más, clave que los mismos sean cónsonos con criterios de mercado. Esto sin perder la ventaja comparativa de un país como Venezuela, que es productor de gas natural. Con esto no estamos diciendo de que el esquema de precio va a tender hacia los mercados en donde se importa gas vía gas natural licuado. No, perfectamente podemos mantener las ventajas comparativas de los precios que se manejan en los países productores de gas, pero dentro de márgenes de competitividad en materia de valor de mercado. Y por último, desde el punto de vista financiero, y no menos importante, respeto a los contratos y a las garantías de repago durante la vida financiera del servicio, contrato, etc. Clave, la confianza. Aquí estamos hablando que, si bien es cierto, podemos quitarnos lo abrumador de invertir 2.000 y pico millones de dólares para recuperar la infraestructura, pero lo quitamos vía un esquema de OPEX, en donde pago por el servicio, también es cierto que el inversionista que va a enterrar infraestructura en Venezuela en contratos de 5, 10, 15 e inclusive 20 años, bueno, va a requerir que la recuperación de capital y de operación se garantice durante la vida financiera del contrato. Y muy crítico cuando el proyecto, el tamaño y complejidad del proyecto es importante. Bien, con esto termino el tema de la dimensión financiera. Vuelvo a entregar el testigo a Miguel para que haga su cierre desde el punto de vista legal e institucional. Miguel.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Rubén, gracias, por supuesto, al profesor, al ingeniero Pedro Castillo, y gracias, Tito, por su presentación. La mía va a ser muy rápida, porque queremos aprovechar la ronda de preguntas y respuestas y los fantásticos comentarios que he estado leyendo a través del chat. Yo simplemente me voy a enfocar en temas de orden regulatorio y ordenamiento jurídico, de modo tal de poder estar en perspectiva. Evidentemente, quiero simplemente llamar la atención de que sobre estos temas hay muchísima experiencia en Venezuela. Venezuela cuenta con expertos técnicos de altísima calidad profesional que tienen mucho que aportar. Por lo tanto, estas ideas que está expresando la BPG a través de todos los que estamos aquí haciendo esta ponencia y colaborando en este proyecto, en este propósito, son meramente ideas. Son ideas para conversar, apoyar y poder atender las necesidades. Luego, vamos entonces a hacer mis comentarios a lo planteado en primer lugar, ya esto lo mencionó Rubén, pero simplemente quiero hacer un resumen muy rápido sobre cuáles son las principales condiciones técnicas e implicaciones económicas que tiene que ver con la quema y venteo de gas asociado. Primero, uno evalúa lo que es el volumen, y eso tiene que ver si el volumen de gas que se está venteando o quemando tiene alguna eficiencia económica, es decir, tiene alguna necesidad, capacidad de ser recuperado. Es evidente que en el caso del Norte Monaga sí la tiene. En segundo término, el segundo elemento que se analiza es la calidad del gas. Evidentemente, ya lo han mencionado previamente los expertos, la calidad de nuestro gas, que es composición fundamentalmente metano, pero además tiene unos grandes componentes de líquido de gas natural que puede servir para alimentar JOSE, la planta de fraccionamiento. Luego tenemos una superventaja con relación a otras experiencias, como el caso de Angola, Nigeria, Vietnam u otras, donde estos proyectos de gas asociado de producción de crudo con gas se encuentran en zonas muy remotas donde hay casi que muy poca posibilidad de desarrollar un mercado. En el caso venezolano, el mercado disponible está a la mano, y eso lo podemos ver muy claramente. Luego tenemos como ya lo dijo Tito, lo han dicho otros, tenemos unas capacidades, unas facilidades instaladas, tenemos una capacidad de transporte, de distribución, tenemos unas plantas de fraccionamiento, tenemos la necesidad y tenemos las instalaciones ahí, es decir, no estamos empezando de cero. Y por supuesto, simplemente lo que hay que entender y ubicar, y esto lo dijo muy bien Pedro Castillo dentro de su propuesta, cómo vamos a manejar ese gas y a dónde lo vamos a orientar. ¿A yacimiento, para reinyección o gas lift, o lo vamos a llevar al mercado interno, bien sea los líquidos, a lo que es el fraccionamiento para los productos LP, o lo vamos a dirigir al mercado, a la industrialización, o lo vamos a dirigir a Guyana, Guayana, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de la siderúrgica. En cuanto a un tema que yo sí me quiero detener, y eso fue muy bien desarrollado por Rubén, desde el punto, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que entender. Uno es, el tema de quema y venteo de gas tiene, en primer lugar, un impacto ambiental, y Rubén lo explicó muy bien. Y yo creo que eso es una premisa fundamental que hay que entender, que hay que manejar y que hay que internalizar. Es decir, no podemos seguir permitiendo que esa cantidad de gas sea quemado o venteado, porque genera unas toneladas, como ya ha sido explicado, de CO2, que genera un efecto invernadero importante. Y nosotros, que formamos parte como país de una cantidad de convenios internacionales en materia de control de esas emisiones, debemos dar cumplimiento a las mismas. Entonces hay una primera premisa, un primer objetivo, que es debemos, por razones ambientales, controlar todo ese tema. Ahora, ¿qué podemos hacer para esa disminución? Bueno, aquí están expresadas algunas ideas. Primero, se reyecta para preservación de ese gas. Ahí lo ha explicado muy bien Pedro Castillo, que hizo referencia a que se deben hacer unos estudios de yacimiento que pueden tomar entre 1 o 2 años para establecer efectivamente qué se puede recuperar de los yacimientos, cómo se debe manejar esos yacimientos, si eso se dirigirá a preservación, qué porcentaje de ese gas que se está venteando, quemando, se debe dirigir a eso o no. Entonces es un tema que va a requerir mayor análisis y, como bien lo señalaron, se tendrá que constituir algún tipo de mesa técnica que permita con profesionales multidisciplinarios que puedan abordar la problemática. También lo podemos dirigir a la revisión de producción de petróleo, que también obedecerá los resultados de ese estudio. Luego también tenemos la posibilidad de recuperarlo y llevarlos a centros de consumo, como ya lo hemos señalado, y por supuesto también en el caso extremo de que ninguna de las anteriores funcione o la combinación de todas ellas, también podemos utilizarlo para generación eléctrica. Con respecto a las acciones legales y políticas regulatorias, que creo que algunos de los
de los participantes hizo mención a este aspecto. Hay varias soluciones o propuestas que se deben manejar y en eso debo hacer mención a las experiencias que se han manejado a nivel de los distintos organismos internacionales que brindan apoyo de tres maneras. Apoyo de manera técnica, en materia de financiamiento y en materia operacional. Dentro de los participantes hay un participante que trabaja para el Banco Mundial, que nos gustaría escuchar más adelante su participación, que tiene que decir sobre los programas de apoyo que tiene el Banco Mundial y cualquier otro organismo financiero o de cualquier otro orden con respecto a cómo debemos atender. Es decir, no es que nosotros tenemos que depender exclusivamente y empezar de cero con nuevos estudios, es que ya hay estudios y experiencias y hay organismos dispuestos a apoyar porque es una problemática de orden global, no es una problemática exclusivamente de Venezuela. Y eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que se han recomendado desde el punto de vista regulatorio y que en Venezuela existen de alguna manera, es fijar un porcentaje mínimo de lo que puede ser venteado o quemado. Sin embargo, debo decir que hay tendencia donde la meta es cero. Es decir, todo debe ser aprovechado y para ello hay que crear los estímulos necesarios. Luego, debe establecerse un procedimiento muy apropiado, que en el caso venezolano también existe, que es obtener los permisos, que muy en casos excepcionales es cuando se puede autorizar esa quema o venteo de gas. Por supuesto, debe limitarse los espacios de tiempo, es decir, no es que la regla sea vamos a quemar y en el tiempo que sea, no, es al revés. Esas son autorizaciones excepcionales porque está interesado el interés público, está interesado la salud pública, está interesado la salud y el derecho del ciudadano. Luego, para ello, y eso es importante aclararlo, la razón por la cual es poco atractivo el tema de la recuperación de estos gases que se ventean, que están asociados al petróleo, es porque siempre se ha considerado un subproducto y su valoración económica es muy baja y por lo tanto aquellos que lo explotan, lo desarrollan, la verdad que no saben qué hacer con él. Y eso es una discusión que se ha venido generando desde hace muchísimos años. Y eso ya ha sido atendido, ha sido atacado y por eso se crean los incentivos y las penalidades, combinación de ambas, para que aquel que lleva adelante la explotación tenga la claridad suficiente de que no solamente es producir el crudo, sino que debe manejar todo lo que sale con el crudo. Agua, productos no hidrocarburíferos, por supuesto el gas natural. Y luego hay unas disposiciones técnicas sobre los métodos de manejo de ese gas de gas de venteo que también ha sido de alguna manera tratado y lo vamos a ver más adelante muy brevemente. La parte histórica, yo simplemente me quiero enfocar en dos cosas. Partiendo de que la primera emisión, la primera producción fue en 1918, ¿cuál fue el primer registro oficial que se hizo conforme a lo que indica la literatura? En 1938. Pero hay que entender, como ya lo indiqué, que eso era un producto indeseable, de baja utilización, sin valor comercial y desperdiciado. Y ahí se empieza a trabajar, bueno, vamos a medir qué volúmenes están saliendo en esos yacimientos y qué vamos a hacer con él. Y ahí empieza una política, ya en los 40, donde empieza una política de conservación y utilización. Y básicamente se circunscribía a su devolución al yacimiento para su conservación o para producción de crudo, como ya ha sido indicado por otros de mis colegas. Ya en el 57 existe una cultura más abierta, más entendida, de que caramba, ese subproducto no es tan malo, que se puede utilizar y tiene unas capacidades y una energía que puede servir para muchos propósitos. Por ello, se empieza a desarrollar una política de industrialización y especialmente en el sector petroquímico para uso local, doméstico, comercial y eléctrico. Evidentemente, ya en esa época, como ustedes verán en la figura de la derecha, se desarrolla lo que es el primer desarrollo del gasoducto Anaco Morón. Por lo tanto, ya empieza a industrializarse el uso del gas natural. En los años 60, y eso lo mencionó Pedro Castillo, y además en las conversaciones previas que tuvimos antes de este evento, oye, una de las medidas que se utilizaban, y en eso quiero hacer un énfasis, se cerraban los pozos. Cuando un operador no cumplía las normas técnicas aplicables en materia de emisiones, simplemente el regulador, el ente regulador, que era la dirección técnica que se encargaba de manejar y administrar y controlar todo ese tipo de procedimientos, ordenaba el cierre de los pozos. Fíjense qué interesante. El ministerio que tenía su dirección técnica ordenaba el cierre de los pozos en aquel momento a las concesionarias o inclusive a la propia PDVSA. Pero después eso se distorsionó y como no hubo, como se unieron los dos intereses, y esos dos intereses ya estaban manejados por un solo actor, que en este caso era el Estado,
se empezó a irrespetar de alguna manera esas acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de las normativas técnicas. El mínimo permitido durante 40 años era el 2%, y luego tenemos un punto muy importante, un punto de inflexión. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio muy importante. Ustedes vieron los indicadores que manejó Rubén. Rubén indicó muy claramente que a partir del 2019 es que empieza a haber un proceso de quema y venteo de manera creciente. Oye, qué casualidad que eso coincide con la entrada en vigencia de la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios con esto de las actividades primarias. Es decir, una acción del Estado donde estableció que esas actividades deben ser reservadas, y estoy hablando de todos los servicios que se prestaban en el lado de Maracaibo por empresas privadas, así como los servicios que se prestaban a través de las plantas de compresión, las unidades de compresión. Eso fue tomado totalmente por el Estado a través de un proceso de nacionalización. Y bueno, no es casualidad que ahí empieza a generarse una distorsión y empieza a haber un incremento histórico y además exponencial de la quema y venteo de gas. Las normas relevantes sí son la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente del 2006, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 y su reforma, el reglamento, su ley orgánica, pero parece mentira. El reglamento de la ley orgánica, la ley penal del ambiente es muy importante, porque estas obligaciones están más asociadas a un tema ambiental, por lo tanto es lo que regula y es lo que se cuida. Una cosa es que la norma diga algo y otra cosa es que el que la aplica la logre aplicar como debe corresponder. Pero la norma más importante y donde realmente se hace un análisis bastante concienzudo y bastante integral y completo es el decreto 368 de 1965, donde habla sobre las normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica. Esa norma son normas técnicas del año 95, parcialmente, por cierto, derogadas, pero no con respecto a las emisiones derivadas de fuentes fijas, sino se derogó los articulados derivados a las fuentes móviles, como el tema de los vehículos, entre otros. Pero la norma relativa a las fuentes fijas, como son las emisiones derivadas de la producción petrolera a través de chimeneas, etc., existe una normativa con respecto a las calidades, el tipo de medición, los equipos que deben sostener, la operación, pero adolece una cosa muy importante. ¿Qué pasa si no se cumple, como está ocurriendo ahorita? Entonces es un tema que dejo ahí para la reflexión. Y nuevamente traigo a colación el último elemento aquí, que fue la ley orgánica que reserva, que es el estado de los bienes y los servicios conexos, que fue un punto de inflexión muy importante para que se empezara a originar una increciente tendencia a la quema o venteo de gas. ¿Cuáles son las ideas que la Asociación Venezolana de Profesores de Gas presenta a esta audiencia? Muy sencillo. Primero debemos profundizar cambios en el ordenamiento jurídico. ¿Eso qué significa? No es suficiente normas técnicas como la refería en el decreto 368, que es la única referencia que existe en esta materia. Aquí debemos incluir un capítulo o unas normativas muy especial a nivel conceptual en lo que es la ley orgánica que se esté refiriendo, que se esté trabajando, y eso es una idea que debe desarrollarse. Además, a través de su reglamento, debe hacerse mayores especificaciones de cómo se debe atender esta problemática. Debe mejorarse y actualizarse porque esas normas técnicas, esas normas son del año 95, ya no son suficientes. Las cosas han evolucionado. Tercero, deben formarse funcionarios y técnicos especializados que tengan independencia y tengan claridad de criterios, que puedan ellos, con unas normativas técnicas y reglamentarias, puedan en un momento dado ordenar una determinada actuación ante un incumplimiento por parte del operador. Cualquiera que sea el operador, sea una empresa mixta, sea la propia PDVSA, o sea cualquiera que esté en el momento llevando la operación. Por supuesto, voy a saltar la parte de política integral porque lo voy a mencionar al final, articular los esfuerzos entre los distintos entes del Estado, porque obviamente esto no es un problema exclusivamente del Ministerio de Energía y Petróleo, también le compete al Ministerio del Ambiente, también compete a otros órganos y ONG y organizaciones generales que tienen que velar por lo que es el medio ambiente. Luego tenemos, y ya fue analizado muy bien por Tito y por Pedro Castillo, tenemos que atender una emergencia a través de los proyectos vigentes y nuevos, como ya fue desarrollado muy bien por Tito. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos adelante una regulación que permita que esto se realice? Bueno, allí me voy a ir a la siguiente línea que habla de lo que eran los incentivos, y creo que alguno de los participantes hizo esa pregunta en el chat, y efectivamente la experiencia comparada combina
una cantidad de incentivos para poder no solamente enterrar ese recurso, cerrar los pozos, sino cómo hacemos que se maximice, o sea, cómo podemos maximizar y darle valor y poderlo dirigir a nuestro mercado interno. Bueno, allí se han trabajado incentivos fiscales en materia, por ejemplo, en materia de regalías. Aquí estaba presente el asesor de la Asamblea Nacional, donde él es uno de los que ha colaborado a la propuesta de redacción de modificación de la orgánica de hidrocarburos, y concretamente allí se plantea que en el caso del gas asociado se acuerda en la rebaja de la regalía del 30% que pagan ahorita al 1%. Esto es un caso concreto de rebaja de regalía para poder darle viabilidad económica a los proyectos. Pero no es el único caso. También lo hizo Argelia, lo hizo Vietnam, lo hizo Papua Nueva Guinea, lo hizo varios países, lo han venido haciendo. También tenemos en materia aduanal, en materia fiscal, lo que es la rebaja en materia de impuestos sobre la renta. Y también podemos trabajar lo que son las obligaciones parafiscales. Es decir, tenemos un marco, digamos, de posibilidades donde habrá que estudiar caso por caso, porque no podemos aplicar una solución a todo, porque cada caso depende del mercado que esté ahí, depende de las condiciones, las facilidades, depende del tipo de proyecto que se lleva a adelantar. En el caso aduanal, igual, los aranceles aduanal para la importación de bienes de capital, para poder rehabilitar esos equipos, esas plantas, esas unidades, o para poder darle mantenimiento adecuado, también es una manera de incentivar. Y luego tenemos que trabajar modelos de negocio que tiendan a la competitividad. A veces no nos gusta entender lo que significa competitividad, pero a nosotros lo que nos interesa es convocar de manera integral a la mayor cantidad de inversionistas que puedan competir para que nos puedan ofrecer la mejor calidad técnica y el mejor precio con respecto al tema. Y para ello, yo quiero simplemente detenerme a señalar que no es suficiente una modificación de la ley orgánica de hidrocarburos o la del gas o cualquiera que haya. Tiene que hacer una modificación integral del ordenamiento jurídico en temas como protección de las inversiones, en temas como materia de inclusión de cláusulas de estabilidades contractuales, porque son proyectos incentivos en capital y su recuperación son de 10 a 15 a 20 años. Es decir, tenemos que crear unas condiciones apropiadas que genere confianza, porque estamos compitiendo con otros países que tienen las mismas necesidades y tienen los mismos requerimientos. Luego yo quisiera dejar para que intervenga más adelante el amigo del Banco Mundial y nos ayude a aclarar el tema del financiamiento internacional, porque creo que él tiene muchas más cosas que decir en unos 3 minutos que él tendrá para ello. Para ello, como lo dijo Pedro, lo dijo Rubén y lo ha dicho Tito, tenemos que estimular la participación privada, porque recoger 2.000 millones de dólares para poder adelantar estos proyectos, eso el Estado no tiene la capacidad ni el esfuerzo, y creo que el sector privado estaría abierto a ello. Ahora sí, 3 elementos necesitan y requieren el Estado, requiere el inversionista privado para poder convocar a esa actividad. 1, estabilidad institucional. Eso es fundamental. Es decir, la estabilidad institucional, ¿qué quiere decir? Instituciones claramente con roles definidos y no el grado de conflictividad en que nos estamos enfrentando. Porque eso es un elemento, lo que llaman las empresas, les gusta leer y ver estabilidad. En segundo lugar, también les gusta ver alguna independencia en los roles, en cuanto a los roles que tiene uno y cada uno de los organismos. Eso es fundamental también para que eso funcione y podamos generar la confianza necesaria. Por último, todo eso se circunscribe, y allí quiero yo hacer un énfasis muy importante. Nosotros y todos los que estamos aquí aportamos ideas, somos técnicos que aportan ideas sobre cómo se debe adelantar una determinada recuperación de una problemática tan compleja como la quema del venteo de gas asociado. Pero la función principal para que esto se lleve adelante la tiene y le corresponde al Estado. El Estado tiene que integrar y llamar y convocar para hacer un trabajo conjunto, articular todos los esfuerzos para poder generar un plan público o una política pública integral a través de lo que es una manifestación, a través del plan maestro. Porque ¿qué ocurre? Esto no se puede ver aisladamente con los otros esfuerzos que se están haciendo a través de las fuentes de gas libre o las otras fuentes de quema de gas. Resulta que todo el sistema está interconectado. Por lo tanto, tú tienes que analizar el balance de gas. No es un análisis coyuntural del tema de Norte de Monagas. Esto debe integrarse. Evidentemente, para atender la emergencia, sí se puede hacer. Y por último, un poquito complementando lo que decía Tito, en cuanto a los modelos de contratación, no nos olvidemos que
el esfuerzo de exploración conforme a la ley vigente lo tiene el Estado venezolano bien directamente o a través de una empresa mixta. Entonces, ellos son los que les corresponden esa actividad. Nosotros somos del criterio que, como ha venido ocurriendo y como ha ocurrido, que PDVSA, en estos casos, donde la mayoría de estos campos son de propiedad, esfuerzo propio de PDVSA, ellos perfectamente, a través de unas modalidades de contrato que podemos definir, ellos pueden contratar esos servicios y el repago se hará bajo unos mecanismos especiales que tendremos, que además impliquen garantías para las partes que financian esos proyectos. Bueno, esto es lo que yo tenía que agregar. Y bueno, Tito, con esto ya hemos terminado a mi comentario a la presentación de... Gracias, Miguel. Bueno, agradecidos por la participación, por la asistencia. Nosotros vamos entonces a continuar con este ciclo de foros de manera virtual. Vamos a tomar los jueves, vamos a instaurar el jueves ABPG para no coincidir con otros actores en el medio. Y bueno, una vez más, gracias Rubén, Pedro, Miguel por la participación y a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Excelente, muchas gracias a todos.